Clase 2, normas de bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de métodos tendientes a minimizar el riesgo asociado al manipuleo de microorganismos mediante la protección de operadores, personas del entorno, animales y medio ambiente. Involucra técnicas de los equipos de seguridad y diseño de instalaciones. Todo esto está normatizado en las normas IRAM 80059. Las normas IRAM son las normas del Instituto Argentino de Normalización. Las precauciones universales aparecieron en el año 1992, que son las medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el equipo de salud. ¿A qué se refiere con universales? Que tienen que involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Estas normas, en realidad, las precauciones universales se establecieron fehacientemente cuando apareció la pandemia del HIV en el año 1983, porque no todas las personas se les hacía serología, entonces uno tenía que cuidarse con todas las personas que estaba uno en contacto. Por lo tanto, todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. Entonces, tenemos algunos elementos de barrera. Estos elementos de barreras no van a evitar los accidentes, pero van a disminuir mucho las consecuencias. O sea, si uno se pincha con una aguja y al hacer alguna maniobra, pero tiene guantes, parte de la sangre que pudo haberse obtenido al pinchar queda en el guante y se transmite menos a la persona que estaba utilizando ese elemento de barrera. Si hay aerosolización de secreciones, el uso de barbijo de protección visual va a impedir que estas microgotitas lleguen a las mucosas o a la conjuntiva. Y el uso de camisolines o mamelucos o botas va a impedir que cualquier secreción o muestra líquida del paciente como sangre o suero caigan en las ropas. ¿Cómo se elimina el material? Son todos los dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Es decir, no solo uno tiene que tomar las medidas para evitar infectarse, sino que además debe tener todos los dispositivos para eliminar todo aquello que ha utilizado. Si tuvo que extraer una muestra de sangre o tuvo que tocar al paciente, tiene que estar las bolsas rojas cerca, uno tiene que caminar con la jeringa en la mano, etc. Parte de las precauciones universales son también los cuidados que debe tener el personal de la salud. Todo personal de la salud debe estar vacunado contra la hepatitis B, porque la hepatitis B se transmite por sangre, por vía parenteral, es muy infeccioso y hay vacuna. Normas de higiene, lavado de manos, elementos de protección de barreras que ya vimos. Hay elementos de protección de barreras dependiendo del procedimiento o de la interacción que uno va a tener con los pacientes. Manejo de objetos cortantes y punzocortantes. Hay descartadores especiales para los objetos cortantes y punzocortantes. Hay que identificar muestras peligrosas. Si uno tomó la muestra de sangre de una persona VIH positiva, por ejemplo, tiene que estar debidamente rotulado y enviado al laboratorio en una bolsa especial. El enfermo tiene que estar aislado. El aislamiento va a ser aislamiento de contacto. Si el agente se transmite por contacto con superficies, o aislamiento respiratorio, en este caso tiene que ser con puerta cerrada para evitar la aerosolización y que cualquier persona que entre en ese cuarto inhale los aerosoles. Y además tengo que eliminar correctamente los desechos y tener ideas sobre esterilización y desinfección de dispositivos. ¿Qué tengo que usar? Barbijo y protectores oculares, bandeja intermedia, que es donde yo voy a colocar los elementos
Por ejemplo, si es una extracción de sangre, la jeringa puede quedar ahí en ese valija intermedia y la aguja tiene que ser descartada para que no quede en cualquier lugar y la otra persona que esté cerca pueda pincharse o tocar estos elementos. Uso de guantes, uso de delantales impermeables, sobre todo hidrorrepelentes en el caso que esté en contacto con líquidos o secreciones de los pacientes, botas y gorros, descartadores de curso puntantes, nuevamente inmunización de hepatitis B y normas de higiene. ¿Cómo se hace la formación de hábito de trabajo? ¿Para qué sirven? Para prevenir la transmisión de patógenos y para procesos claves como esterilización y desinfección para el control y prevención de infecciones hospitalarias. Para poder establecer si un objeto debe ser esterilizado o desinfectado, yo tengo que saber qué patógenos pueden estar presentes en el mismo. Entonces, esta clasificación de patógenos de la OMS clasifica los microorganismos infectantes por grupos de riesgo para humanos o animales y su relación con los niveles de bioseguridad según la actividad desarrollada. Entonces, el grupo 1 es de fácil control, el riesgo mínimo individual y comunitario existe, pero es mínimo, y acá uno podría colocar todas las bacterias de la flora normal. O sea que son bacterias de la piel, que uno obviamente se puede ponerse en contacto con otra persona y adquirirla simplemente por contacto, pero la respuesta inmune de cada uno de nosotros fácilmente las puede combatir. En cambio, el grupo 2 son gérmenes que establecen un riesgo moderado y hay riesgo comunitario, pero existen medidas eficaces de tratamiento y prevención. Por ejemplo, algunos hongos que producen las infecciones de las uñas, por ejemplo, se pueden transmitir, pero hay tratamiento. O infecciones como Bordetella pertussis, que es el agente causal de la tos convulsa, se puede transmitir de persona a persona, pero hay vacuna, entonces no sería un gran problema. El problema seguramente viene para los siguientes agentes. Los del grupo 3 tienen un riesgo individual elevado, es decir, uno en contacto con estos agentes puede fácilmente infectarse en un medio hospitalario o en un medio de laboratorio. El riesgo comunitario es moderado, hay alto riesgo de transmisión por aerosoles y puede haber medidas o no de tratamiento y prevención. Aquí entran todos los agentes causantes de meningitis como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae. Entra el virus de la gripe acá, entra Mycobacterium tuberculosis, agente causante de la tuberculosis, porque hay alto riesgo de transmisión por aerosoles y hay algún tipo de medida de prevención y o tratamiento. Pero el riesgo individual es elevado porque un bioquímico que esté manipulando un frasco de esputo al abrirlo puede aerosolizar el material que está dentro e inhalarlo. Por eso tiene que tener algún tipo de protección. Y el grupo 4, en cambio, el riesgo individual es elevado y no hay medidas de tratamiento y de prevención. Acá entran los famosos gérmenes llamados de las guerras biológicas o bacteriológicas. Acá entra virus ébola, virus Junín, que son virus causantes de fiebres hemorrágicas. Entra el virus Lassa, que es otro virus causante de coriomeningitis linfocitaria, y entra coronavirus SARS-CoV-2. No hay medida de tratamiento, no hay medida de prevención, son contagiosos, son peligrosos. Requieren un laboratorio nivel 4, los del grupo 4. ¿Cómo se clasifican los materiales hospitalarios? O sea, ya tenemos cómo se clasifican los agentes patógenos, ahora cómo se clasifican los materiales hospitalarios. Y según esta clasificación, uno puede decir que un material debe ser esterilizado, desinfectado o simplemente limpiado. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer eso? Spaulding es un señor que definió 3 categorías de desinfectantes según su acción germicida y 3 categorías de instrumentos según el riesgo relacionado a su uso. Entonces, esta es una clasificación de Spaulding que me dice que los materiales se pueden dividir en críticos, semicríticos y no críticos. Los materiales críticos
son aquellos materiales que van a ingresar al torrente sanguíneo o van a ser introducidos en una cavidad estéril del organismo. Es decir, una aguja endovenosa es un material crítico. Un catéter venoso central es un material crítico. Una prótesis de cadera es un material crítico. Por lo tanto, debe estar libre de gérmenes. Por lo tanto, debe estar estéril. Un material semicrítico, en cambio, es aquel objeto que va a estar en contacto con mucosas intactas. Puede requerir esterilización o desinfección de alto nivel. Ahora vamos a ver qué es eso. Ejemplo, equipo de terapia respiratoria, un endoscopio. Los endoscopios van a ser metidos por las narinas hasta el pulmón o por la boca hasta el estómago para hacer diagnóstico, por ejemplo, de una úlcera gástrica, pero va por las mucosas. Por lo tanto, requeriría desinfección de alto nivel y que es en algunos casos casi equivalente a una esterilización. Y los materiales no críticos son aquellos que van a estar en contacto con piel sana o piel intacta. Requieren simplemente desinfección de bajo nivel o limpieza, por ejemplo, con alcohol. Puedo limpiar perfectamente o desinfectar perfectamente un termómetro. Entonces acá tenemos materiales críticos, catéteres endovenosos, agujas, zonas urinarias requieren esterilización y muchos de ellos se van a usar una sola vez. Los materiales semicríticos como los endoscopios, máquina de diálisis, equipo de terapia respiratoria requieren desinfección de alto nivel y acá tenemos algunos desinfectantes de alto nivel. El más usado de todos es el glutaraldehído al 2% que se utiliza para realizar desinfección de alto nivel de los endoscopios. Y materiales no críticos, termómetros, desfibriladores, orinales, superficies desmesadas, requieren desinfección de nivel intermedio o bajo nivel y puede usarse hipoclorito de sodio al 0,1%, que es la famosa agua albandina, alcohol al 70%, iodóforos, amonios cuaternarios, aldehídos, etc. Por ejemplo, infecciones asociadas a endoscopios flexibles por ruptura del protocolo de procesamiento. Los endoscopios precisan limpieza y desinfección de alto nivel, es decir, hay que hacer una prelimpieza, lavado, limpieza con agua y jabón, enjuagarlo, secarlo, desinfección de alto nivel, se los coloca en unas especies de tinas con glutaraldehído 2% por espacio de 15 a 20 minutos. Se tiene que respetar este tiempo, después hay que sacarlos, enjuagarlos, volverlos a secar y almacenar. Hacer el procedimiento y después nuevamente la prelimpieza para guardarlo. ¿Se entiende? Si yo no lo limpio, pueden quedar restos orgánicos en el endoscopio y la desinfección de alto nivel no me va a alcanzar para matar los microorganismos. Bien, cuando trabajo en un laboratorio o centro de investigación, está prohibido comer, beber y fumar dentro de estos lugares, o sea, no se puede tomar mate. Hay que usar guardapolvos. Dependiendo del nivel del laboratorio, nivel 1, 2, 3 y 4, puedo usar cofia, guantes, antiparras, todo descartable, calzado apropiado. No puedo usar crocs con agujeritos. ¿Sí? Tengo que usar calzado cerrado, impermeable. Los guantes tienen que ser descartados como residuos patológicos. Debo contar con recipiente de descarte para residuos patológicos si contamina la fuente de trabajo. Y siempre lavado cuidadoso de manos con jabón y antisépticos. Entonces, ¿cómo reduzco la sepsis, o sea, las infecciones sistémicas asociadas a catéteres y neumonías usadas respiradores? Con lavado de manos. Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, al hacer procedimiento, después de hacer el procedimiento, al tocar cosas cercanas al paciente y al dejar de tocarlas. Tengo que tener precaución de barreras máximas, o sea, barbijo, guantes, antiparras, cofia, camisolín. La piel tiene que ser preparada con clorexidina o povidona acuosa al 10%. El catéter se debe remover lo antes posible. No usar la vena femoral, es una vena fácil, pero es una zona que se infecta mucho porque está
el, el agujero del ano cerca, entonces puede contaminarse con materia fecal. Hay que evitar la sedación y elevar la cabeza al menos 30 grados para evitar que la posición totalmente acostada produzca regurgitación, reflujo o broncoaspiración. Entonces, ¿cuándo me lavo las manos? Antes de comer y beber, después también, y antes de cerrarme el trabajo mínimamente. ¿Cuáles son los momentos? La OMS habla siempre de los 5 momentos específicos para lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar procedimientos, después de la exposición a riego, de exposición a fluido, después de tocar a un paciente, después de tocar el entorno del paciente, lo que habíamos dicho antes. Las 5 H's, los 5 momentos de lavado de manos. ¿Para qué me lavo las manos? Con el lavado de manos yo no me esterilizo las manos, ¿se entiende? Porque esterilización sería la eliminación de toda forma de vida, incluidas esporas bacterianas. Eso es imposible, porque por más que yo utilice cualquier medio, yo no voy a poder esterilizarme las manos, porque la flora que se encuentra dentro de los folículos sebáceos y pilosos no se puede erradicar. Por lo tanto, el lavado de manos elimina la flora transitoria y la flora residente que se encuentra en la epidermis y en gran parte de la entrada de los folículos pilosos y sebáceos. Pero van a quedar agentes y posteriormente se recolonizan. O sea que siempre vamos a tener las manos con microorganismos. La idea es que no tengamos microorganismos del ambiente hospitalario y que tengamos la menor cantidad, para no llevar microorganismos de cama en cama de paciente. Entonces, el lavado de manos me elimina la flora transitoria y la flora residente que está en la superficie. Los guantes no reemplazan la higiene, cuidado, no es que use guantes y me voy a pasear con los guantes puestos. Si no me lavo las manos o no utilizo mínimamente jabón en gel, el látex no me protege, es una falsa protección. Y es más, por lo menos para algunos agentes como el COVID-19 que está de moda, se demostró que vive más en el látex que en las mismas manos. Por lo tanto, la mano del personal hospitalario son el vehículo más común de transmisión de gérmenes de un paciente a otro. Generalmente siempre se habla de que cuando se habla de personal de salud se habla de que las enfermeras son los que suelen transmitir, pero en realidad más que las enfermeras son los médicos, porque los médicos siempre piensan que son estériles en el sentido de que no tienen gérmenes y a veces tocan a los pacientes y se olvidan de las 5 H's, mientras que el personal de enfermería lo tiene mucho más presente. Lavado de manos, higiene social con jabón y agua. Y si tengo que operar, ahí está la higiene prequirúrgica con halogenados, alcohol solución acuosa o biguanidas. Nosotros en los hospitales usamos mucho la clorhexidina al 2%, que me elimina muchos microorganismos, incluido Staphylococcus aureus. Bueno, acá importante, hay que adherir al lavado de manos. Los guardapolvos o batas de cirugía quedan en el lugar de trabajo y nunca en contacto con la ropa de calle. O sea, esta costumbre de salir a pasear con el ambo debe ser erradicada. Procesos: limpieza, decontaminación, esterilización, desinfección y antisepsia. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para recordarlos. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es la remoción de material extraño, orgánico de los objetos. Se lleva a cabo con detergentes y precede a los procedimientos de esterilización o desinfección de dispositivos. ¿Qué es la decontaminación? Es la eliminación de microorganismos patógenos tal que la manipulación del objeto sea segura. ¿Qué es la esterilización? La esterilización es la destrucción de toda forma de vida, incluidos esporas bacterianas, que son los elementos más resistentes del planeta, más que los virus. Y esto puede llevarse a cabo por un proceso físico o químico. Es decir, cuando yo digo que algo quedó estéril, es que no hay ninguna forma de vida en ese objeto. Desinfección.
La desinfección en realidad no es una esterilización, es un proceso previo. Muchos elementos requieren ser solo desinfectados, no esterilizados. Por ejemplo, un termómetro, yo solamente requiero que se desinfecte. La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos vegetativos, pero no elimina esporas bacterianas de un objeto inanimado. La antisepsia es un conjunto de procedimientos físicos, químicos o mecánicos que se emplean para destruir gérmenes patógenos. Es sinónimo de desinfección. Bien, la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, presidiendo el proceso de desinfección o esterilización, ya lo dijimos antes, de contaminación. Es todo método físico y químico para remover o inactivar patógenos. Algunas definiciones: ¿qué es un antimicrobiano? Es una sustancia que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos. Un antiséptico es una sustancia que aplicada a piel o a tejido vivo previene o detiene el desarrollo de microorganismos por medio de su inhibición en la actividad o por medio de su destrucción. O sea, un antiséptico puede destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos que se aplica a piel o tejido vivo. Es sinónimo de desinfectante también. Antisépticos suelen ser un poquito menos tóxicos y agresivos que los desinfectantes. Algunos se usan en cirugía: clorhexidina, biguanidas, alcohol, iodopovidona. Se usan para el baño prequirúrgico y la higiene de manos. La antisepsia de la piel debe ser realizada con elementos no irritantes de amplio espectro para que el efecto sea inmediato y duradero. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Clorhexidina se utiliza para antisepsia quirúrgica, yodóforos para baño del paciente y manos, alcohol, a mayor número de carbonos, mayor actividad, no más de 3 carbonos, mayor número de toxicidad, daña la membrana por alteración de proteínas en presencia de agua. La clorhexidina produce disrupción de la pared celular, se une a la queratina, por lo tanto tiene mejor poder residual, no se inactiva por la presencia de material orgánico, es más irritante que los yodóforos. Y la iodopovidona es soluble en agua, menos irritante que el alcohol yodado. Pero estos que están acá, clorhexidina, el alcohol, los yodóforos, son muy usados en la preparación prequirúrgica de los pacientes y nosotros usamos mucho el clorhexidina para lavado de manos en el hospital. Desinfección. La desinfección son métodos que dijimos sirven para eliminar organismos patógenos, pero no llegan a los niveles de esterilización porque las esporas bacterianas sobreviven. El método de desinfección más conocido físico se llama la pasteurización. Por lo tanto, debe quedar muy claro que la pasteurización es un método de desinfección, no de esterilización, porque la pasteurización no mata esporas bacterianas. Este proceso de pasteurización recibe el nombre en honor a su descubridor, el científico francés Louis Pasteur, y la hizo por primera vez en 1882 y la realizó Pasteur y Claude Bernard. ¿Para qué sirve? La pasteurización utiliza un método de calentamiento a 77 grados por 30 minutos y lo enfría rápidamente hasta los 6 grados. Este cambio de temperatura de subirla a 77 grados por 30 minutos y después bajarla a 6 grados rápidamente destruye todo microorganismo patógeno, excepto esporas bacterianas. Como dice ahí, por debajo del punto de ebullición, 77 grados, para preservar las características físicas y químicas del producto. Se usa para la leche, para los jugos. Y esta pasteurización, ¿qué va a eliminar? Brucella abortus, Campylobacter jejuni, Escherichia coli,
La Escherichia coli, productora del síndrome urémico hemolítico, la O157H7. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Yersinia enterocolitica. Todo esto que estoy nombrando son agentes que pueden estar en la leche de vaca y en los jugos. Entonces, cuando el frasco de la Serenísima me dice leche libre de tuberculosis y brucelosis, simplemente me está diciendo que la leche está pasteurizada. Pero a vos te lo venden como, wow, es super leche. No, se pasteurizó. Fin de la historia. Métodos químicos de desinfección. Nuevamente se acuerda que habíamos dicho que Pauling clasificó los desinfectantes en desinfectantes de alto nivel, de mediano nivel y bajo nivel. ¿Qué significa esto? Pauling dice que los desinfectantes de alto nivel matan toda forma de vida y pueden llegar a matar esporas bacterianas con tiempo prolongado, pero puede quedar alguna viva. Entonces, la desinfección de alto nivel, por ejemplo, se utiliza para el uso de endoscopios. El ejemplo clásico de desinfectante de alto nivel es el glutaraldehído al 2%. Desinfección de mediano nivel. Acá la desinfección no va a matar esporas bacterianas, pero sí va a matar Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? No va a matar esporas bacterianas, pero sí va a matar Mycobacterium tuberculosis. Y acá entran los alcoholes, los iodóforos, los fenoles, los derivados del cloro. Y los desinfectantes de bajo nivel no matan Mycobacterium tuberculosis, no matan esporas y tampoco matan virus RNA pequeños como los enterovirus. Mata todo el resto, pero el virus polio puede sobrevivir, por ejemplo, las esporas bacterianas sobreviven y Mycobacterium tuberculosis sobreviven. Acá entran los compuestos de amonio cuaternario, entran las sales de plata, entran los compuestos mercuriales. Por ejemplo, el mertiolate famoso. El mertiolate es un desinfectante de nivel bajo. Los compuestos de amonio cuaternario son desinfectantes de nivel bajo, pero pueden servir perfectamente para desinfectar un termómetro. ¿Bien? Agua lavandina. El agua lavandina es un desinfectante de mediano nivel. Esto es como hay que usarlo. Hay que usarlo en el día, hay que diluirlo en el momento, dura horas, es extemporánea y su vencimiento es 120 días posterior a su fabricación. Son 3 cucharadas en 1 litro de agua, porque lo que mata no es en sí el cloro, sino el ácido hipocloroso que se desprende por la interacción del el cloro con el agua. Bien, ya vimos algo de método de desinfección, ahora vamos a ver método de esterilización. Acá mi interés es que todo lo que está en ese objeto esté muerto, o sea que no haya nada vivo, porque si yo pongo una prótesis de cadera con algún germen, la persona se va a enfermar, obviamente, va a ser una infección por el germen que le puse. Entonces a mí me interesa que todo esté estéril. Entonces, ¿cómo logro eso? Hay 2 formas de esterilizar algo, por métodos físicos o químicos. El clásico método físico por calor e incineración es yo quemo algo. Esto se hacía en las épocas antiguas, cuando moría gente por la peste negra. ¿Qué hacían? Quemaban todo. Es excelente el método de esterilización, pero te quemaste todo, incineración. Pero obviamente hemos encontrado otras formas de no quemar todo y poder esterilizar un dispositivo utilizando otros métodos. Entonces tenemos el calor húmedo. El calor húmedo es una forma de esterilización que utiliza un aparato que se llama autoclave, que es una cámara de presión variable que es un recipiente metálico de paredes gruesas que permite trabajar a alta presión para realizar una esterilización con vapor de agua. Bien, entonces el calor húmedo generalmente utiliza un aparato llamado autoclave,
que va a realizar una esterilización con vapor de agua y va a servir para productos termoestables, soluciones salinas, medios de cultivo, guantes y ropa de quirófano. Para que un elemento metido en un aparato llamado autoclave quede estéril, debe cumplir ciertas normas. Y las normas es que esta olla a presión, que realmente es una olla a presión, debe alcanzar 121 grados a 1,5 atmósfera por 15 a 20 minutos. Bien, entonces, tiene que alcanzar 121 grados a 1,5 atmósferas por 15 a 20 minutos. Después de alcanzado todo esto, lo que esté adentro queda estéril. Calor seco. El calor seco va a requerir el uso de estufas. Acá se puede esterilizar elementos de vidrio, instrumental quirúrgico. Hay ciertas temperaturas donde estos materiales quedan esterilizados. Ahora los vamos a ver. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, para esterilizar artículos de vidrio en estas estufas, yo tengo que lograr alcanzar 160 grados por 120 minutos. Bien. La tindalización es otro método de esterilización que se utiliza para esterilizar materiales que contengan proteínas o células, porque si yo llego a más de 100 grados, las proteínas se desnaturalizan, se destruirían. Entonces la tindalización alterna periodos de temperaturas de 60 grados, lo deja enfriar, 60 grados de nuevo, lo deja enfriar, 60 grados de nuevo, lo deja enfriar por espacio de 3 días. En esos 3 días, que es lo que debe durar la tindalización, va a haber aparición de esporas bacterianas, pero estas esporas bacterianas por el calor van a germinar y van a morir en el siguiente ciclo de calor. Una tindalización correcta esteriliza un material que tenga células. Filtración. Uso de membranas. Acá las membranas que se van a utilizar van a ser membranas que tienen poros muy pequeños. Poros muy pequeños. Ahora igual hay una diapositiva, pero lo que habitualmente se suele filtrar es el aire. El aire se filtra para volverlo totalmente estéril. Las cabinas de seguridad tienen estos filtros especiales. Muchos cuartos de pacientes oncológicos tienen estos filtros especiales que son los filtros EPA, filtros de alta eficiencia, que esterilizan el aire. Químicos y radiación. Ya estuvieron viendo mucho lo que está de moda, los rayos ultravioleta famosos, de contamina el aire. Hay que saberlo usar. Se utilizan para cabinas de seguridad de los laboratorios, se utilizan para, ya vieron, ambulancia del SAME, y hay que estar, tiene que hacerse a puertas cerradas y un tiempo determinado. No puede estar uno ahí porque los rayos ultravioleta que se utilizan queman la piel. La radiación gamma es una de las formas de esterilizar elementos más conocida y más usada. Los rayos gamma sirven para esterilizar jeringas plásticas, agujas, catéteres, prótesis, guantes de cirugía y placas de Petri. Los rayos gamma matan absolutamente todo y son muy útiles. Por exposición, el óxido de etileno es un gas. El óxido de etileno es un gas que esteriliza el objeto utilizado, porque lo que hace es producir alquilación de los ácidos nucleicos. Entonces el óxido de etileno es un veneno en realidad que produce alquilación de los ácidos nucleicos, y si los alquilamos mueren. Por lo tanto, muere toda forma de vida que tenga ácido nucleico, incluidos los virus. El problema del óxido de etileno es que hay que utilizar cámaras grandes porque es un gas que explota a 10 grados, tiene sus particularidades, pero no se puede esterilizar objetos de plástico porque los marmoriza. Y el butaraldehído al 2%, fíjense que habíamos hablado que era un elemento para la desinfección de alto nivel, pero si yo lo expongo el material mucho tiempo, puedo llegar a nivel de desinfección. Pero
Piensen al glutaraldehído al 2% como un desinfectante de alto nivel y no exactamente como un elemento para esterilizar algo. Bien, entonces volvemos a métodos físicos. Acá nos vuelven a poner lo mismo: calor húmedo, seco, filtración e irradiación. Acá tenemos la fotito de la izquierda, es un autoclave, que es como una especie de olla a presión. Y ya dijimos, utiliza vapor de agua para esterilizar, requiere menos tiempo de exposición que el calor seco, y la lista de las cosas que pueden esterilizarse en el autoclave, muy usada en el laboratorio. Y las estufas que están a la derecha, esa fotito a la derecha, también se utilizan ciertos parámetros para esterilizar los materiales. Entonces, por ejemplo, 180 grados por 30 minutos, 170 grados 60 minutos, a 1,5 atmósferas. Eso va a depender de lo que yo quiera esterilizar. Bien. Bien. Cuando habíamos hablado de filtración del aire, estos filtros que más se usan son de las cámaras de seguridad biológicas. Los filtros que usamos son los filtros EPA y filtros de alta eficiencia, que esterilizan el aire y protegen al operador. Son súper costosos, pero son súper útiles. Los de clase 1 utilizan un solo filtro EPA, los de clase 2 utilizan varios filtros EPA y protegen mucho más que el humo. Entonces acá tenemos un clásico laboratorio nivel 2-3, es un nivel 2, es un laboratorio nivel 3. Acá, por ejemplo, se puede manejar perfectamente material como virus del VIH. Acá se puede manejar, por ejemplo, Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, pero no, por ejemplo, COVID-19. COVID-19 requiere estar prácticamente como si estuviéramos como un astronauta, ¿sí? Esos son laboratorios nivel 4. Y vieron, las personas están sentadas, metiendo las manos en una especie de cabina, donde solo entran las manos, y arriba, ese elemento que está en la parte de arriba de la cabina, ese es el filtro EPA. Bien, entonces, ¿por qué son importantes? Porque tienen agujeros de 0,3 micrones de diámetro, o sea, prácticamente no pasa nada, retiene partículas en el 99,97% de 0,3 micrones, ¿sí? Radiaciones UV y rayos gamma, esto ya lo habíamos visto, rayos gamma, rayos UV, que habíamos dicho para también esterilizan el aire, decontaminan el aire. El óxido de etileno que les habíamos comentado, es teratogénico, mutagénico, cancerigénico o carcinogenético, simplemente porque alquila los ácidos nucleicos. Entonces yo no puedo, es un gas que es difícil manejo, hay que tener lugares grandes para manejar el material adentro, pero puede esterilizarte perfectamente una habitación. Controles. No alcanza solamente con utilizar los aparatos. Hay controles físicos, es decir, el aparato de autoclave, por ejemplo, me va a marcar 121 grados, 1,5 atmósfera, y yo lo dejo por reloj 15 a 20 minutos y yo logré los niveles de, teóricamente, esterilización. Pero a veces esto no alcanza, entonces yo tengo métodos de control químicos y biológicos. Uno de los métodos químicos más usados son estas famosas cintas que ven ahí. ¿Se acuerdan o habrán visto que cuando voy a esterilizar, por ejemplo, un bisturí, se suele poner en una caja de metal, se envuelve en un papel y se le pone una cinta? Bueno, esas cintas son cintas que cambian de color cuando se llega a la temperatura adecuada. Es decir, si yo necesito esterilizar ese material y tiene que llegar a 160 grados, la cinta, que habitualmente de color verde, cambia a color marrón cuando llega a 160 grados. Bien, entonces yo me aseguro que llegué a la temperatura adecuada. Esto se hace siempre, o sea, todos los días se hace el control físico y el control químico con las cintas. Hay cintas también, tanto para el autoclave, para el calor húmedo, hay cintas que se utilizan también para el óxido de etileno, etc. Hay cinta para todo. Ahora,
Los métodos biológicos o los controles biológicos se utilizan una vez por semana y son usados para justamente establecer si realmente el material se esterilizó. ¿Qué quiere decir esto? Yo dije que esterilización es muerte de toda forma de vida, incluidas esporas bacterianas. Así que yo lo que tengo que hacer es, una vez por semana, pongo tiras con esporas bacterianas. Las someto al aparato, al control, y teóricamente al finalizar el procedimiento, las esporas tienen que haber sido destruidas. Entonces, yo dejo estas tiras con esporas, someto el material con la tira con esporas al proceso que corresponde para esterilización, y después yo las tiras con esporas las envío al laboratorio para ver si murieron las esporas. Si las esporas están muertas, ese aparato funciona perfectamente. Si sobrevivió alguna espora, ese aparato hay que arreglarlo porque ese aparato no esteriliza correctamente. Entonces, lo que habíamos dicho, indicadores físicos, control registro de temperatura, químicos, las cintas adhesivas, y biológicos, acá nombramos algunas bacterias productoras de esporas que se utilizan como indicadores biológicos para el control tanto del calor húmedo, calor seco y de radiaciones ionizantes. Inmunización. La inmunización es la acción de inducir inmunidad en forma artificial para brindar protección contra una enfermedad, y esto puede ser de forma activa o pasiva. Si es activa, yo induzco al organismo a desarrollar defensas contra una enfermedad por medio de la administración de vacunas o toxoides que van a tratar de estimular la producción de anticuerpos o de respuesta inmune celular. En cambio, la inmunización pasiva va a aportar en forma provisoria y transitoria anticuerpos exógenos para luchar contra una enfermedad. El concepto de inmunización surgió con la variolización. La viruela es una enfermedad erradicada del planeta desde 1980 y se basó en estudios de Edward Jenner, que era un médico inglés que tuvo la capacidad de observar en su pueblo natal, que era Gales, los efectos de lo que nosotros vamos a llamar ahora vacuna. La descubrió en el año 1796. Igual no es mérito solo de Jenner, porque en realidad la variolización, esto que hizo Jenner, ya lo hacían los chinos varios siglos antes. Lo que pasa que en ese momento Oriente no se comunicaba con Occidente, pero la variolización ya existía de antes. Entonces, ¿qué es lo que observó Jenner? Jenner observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela de la vaca en las manos cuando ordeñaban la leche. Y característicamente estas lecheras, las recolectoras de leche, eran muy cotizadas para los casamientos porque ninguna tenía las cicatrices de viruela en la cara. ¿Vieron la foto del pibe anterior lleno de lesiones? Bueno, eso deja cicatriz. Bueno, estas chicas no tenían cicatrices porque no tenían viruela. Entonces él pensó, si yo inoculo viruela de la vaca en el cuerpo de las personas, se van a vacunar, entre comillas, y van a quedar a salvo de la viruela común. Por eso viene la palabra vacuna. Es la inoculación de la viruela de la vaca por un mecanismo de inoculación con una aguja bifurcada, y se hace una lesión, que es una lesión ulcerada, que después se hace costra y deja una cicatriz. Él empezó a hacer este procedimiento, y todas las personas que estaban vacunadas no hacían viruela. Y así se erradicó este virus del planeta. Quedan igual 3 cepas virales de viruela común en el mundo, guardadas
nunca hay que eliminar ningún ser vivo, o en este caso ningún virus, porque uno no sabe para qué están. Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, atenuados, muertos, o porciones de ellos que pueden inducir inmunidad y prevenir una enfermedad infecciosa. Las vacunas, como dije antes, pueden ser vivas atenuadas, es decir, están formadas por microorganismos vivos, al cual se sacó el componente peligroso, y pueden inducir inmunidad remedando todo lo que el agente infeccioso hace dentro del organismo. Las muertes inactivadas, en cambio, están muertas, también inducen inmunidad porque tienen epitopes, tienen antígenos, etcétera, pero como no remedan toda la respuesta inmune y no se multiplican, no remedan todo el camino que hace el microorganismo porque están muertas y no se multiplican, hay que inocular varias veces a la gente, en este caso hay que vacunar varias veces para que se formen anticuerpos. Subcelulares se refieren a porciones de microorganismos a los cuales generalmente hay que agregarles algún componente proteico para hacerlas más inmunógenas. Todo esto algunas están hechas de ingeniería genética. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B está hecha de antígeno de superficie, es decir, de un componente del virus, no de todo el virus, sino del antígeno de superficie, hecho en forma recombinante dentro de una Escherichia coli. Es una recombinación hecha en una Escherichia coli. Las vacunas tienen algunas ventajas, desventajas y complicaciones, como todas las cosas donde interviene el hombre. Las ventajas es que va a prevenir la muerte por esa enfermedad en particular. Desventajas, siempre desventajas, porque algunas personas pueden hacer efectos adversos a las vacunas. Y esto tiene que ver no tanto por la vacuna en sí, sino por algún componente de la vacuna. Por ejemplo, algunas vacunas están hechas con líquidos diluyentes que tienen proteínas del huevo, porque están hechas en huevo. Por ejemplo, el virus de la gripe está hecho en huevo, el virus de la fiebre amarilla está hecho en huevo. Por eso, si la persona es alérgica severa al huevo y yo le inyecto esta vacuna que está hecha en huevo, puede hacer anafilaxia por la proteína del huevo, no por la vacuna. Algunas vacunas tienen preservantes y conservantes que estabilizan al agente infeccioso y antibióticos, y algunos de estos preservantes pueden tener mercuriales. Generalmente son con mercuriales en bajo nivel. Y algunos tienen adyuvantes. Adyuvantes son sales de aluminio, por ejemplo, que aumentan la respuesta inmune, pero muchos de estos adyuvantes, como las sales de aluminio, precipitan en los tejidos y producen dolor. Por eso algunas vacunas son dolorosas. Faltaría agregar acá toxoides. Los toxoides en realidad son toxinas bacterianas modificadas, no tóxicas, pero que conservan la capacidad de inducir la formación de antitoxinas. Y faltaría agregar inmunoglobulinas, que no son vacunas, pero es una solución estéril que tiene anticuerpos de la sangre humana y utiliza donantes seleccionados y se utiliza para la inmunización pasiva. Entonces, ¿qué vacunas se dan en el personal de la salud? Todo personal de la salud tiene que recibir la triple bacteriana, la doble adultos, que es la antitetánica, antidiftérica, la antihepatitis B y la vacuna antigripal para evitar infectar a sus pacientes. Y según el área de trabajo, si la persona va a trabajar en un hospital de infectocontagiosas, debería recibir todas las vacunas detalladas en la parte de abajo, y si trabaja en un hospital pediátrico tiene que recibir la triple viral, la antisarampianosa, antirrubiólica y antiparotinitis, y la vacuna de hepatitis A y la de varicela. Bien, acá tenemos como Edward Jenner inoculó a James Phipps, un niño de 8 años, con material de una lesión de viruela de vaca, y lo expusieron a la enfermedad y no lo desarrolló. Obviamente, esto ya no se hace más porque esto sería experimentación en niños. Y acá tenemos por último el calendario de vacunación de 2018. El de 2019 2020 prácticamente no ha tenido cambios, seguramente va a haber cambios futuros, pero fíjense que es uno de los calendarios de vacunas más completos de América Latina. Y estos los vamos a repasar cuando veamos cada enfermedad infecciosa. Muchas gracias.